Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta tercera mesa del seminario Pensamiento Teórico Bibliotecológico. Esta tercera mesa se intitula Relaciones entre la cultura escrita y la cultura visual. Y nuestro primer ponente va a ser el maestro Luis Raúl Iturbe Fuentes. Me voy a permitir dar una pequeña reseña. El maestro Luis Raúl Iturbe Fuentes tiene experiencia profesional en la UNAM Canadá, en la Fundación ICA, en el Instituto Nacional de Geriatría como director de biblioteca. Es licenciado y maestro en bibliotecología y estudios de la información. Es también estudiante del doctorado en bibliotecología y es también estudiante de la carrera de letras inglesas, todo ello en la universidad. Es coautor de 4 artículos, ponente y comentarista en diversos congresos y foros, y se especializa precisamente en el tema que nos va a exponer, en cine. El tema de su ponencia es ver y leer una película, 2 caminos que se pueden cruzar. Gracias, Emilio. Primeramente quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes ven cine? Ok, en consecuencia, les gusta el cine por su afirmación. Y ahora quisiera preguntarles, ¿ustedes leen el cine? A veces, sí, hay muchas formas de leer el cine. Bueno, en torno al advenimiento de tantas imágenes y las nuevas tecnologías de información que han generado y precisado la producción masiva, tanto de imágenes en movimiento, imágenes fijas, pienso que es de interés y muy importante para la bibliotecología poner atención especial a este objeto de información, puesto que las imágenes son difusoras de conocimiento, de información. En este caso, como bien lo mencionó Emilio, el tipo de imagen a la que yo me voy a acotar es a la imagen cinematográfica. Bueno, la imagen cinematográfica es un producto cultural que nos va a mostrar una trama, una relación sobre las diferentes civilizaciones, sobre los diferentes tiempos a partir de una narrativa. Entonces, hice un pequeño ajuste en esta presentación y quisiera decirles que en este momento voy a abordar lo que es la éfrasis fílmica para poder explorar cómo se relacionan y complementan 2 textos, su lectura y la transmisión de información y conocimiento en torno a esta. Bueno, sobre esto es de mencionar que la lectura ya la he estudiado la imagen cinematográfica ya la he estudiado a partir de su lectura. ¿Cómo? A partir de lo que es las relaciones intertextuales, de lo que es la semiótica visual, de lo que son las representaciones sociales, y en este momento voy a aludir a lo que es la éfrasis fílmica. Entonces, respecto a lo que es el giro visual, en mi bibliotecología quisiera mencionar que voy a abordar esta teoría para ilustrar cómo son las intersecciones de 2 discursos y cómo de estos se puede generar conocimiento e información a partir de sus relaciones. Entonces, yo parto de 2 objetivos. Primero, explorar la éfrasis como práctica de lectura y análisis discursiva de 2 lenguajes de información, 2 lenguajes que son diferentes. Segundo, cómo se relaciona e interactúan estos discursos para poder fomentar y transmitir información. De modo que quisiera preguntarles, o quisiera hacer una pregunta retórica: ¿qué es la éfrasis? Entonces, la éfrasis la podemos ver que constituye la relación respecto a la representación de arte o cinematografía que se inserta como un texto autónomo en otro discurso que intenta representarlo. Bueno, ¿cuándo empezó y cómo se dio la éfrasis? Bueno, en el siglo III y IV después de Cristo, en la antigua Grecia,
Hermógenes en sus discursos retóricos y discursivos refería como fomento a estos objetos a una descripción de cierto índole. ¿Por qué? Para poder describir lo que no se puede ver. En esto que es una energía. De modo que yo quisiera mencionar dos definiciones de las tantas que se han generado en el siglo XX. Bueno, primero, James Jefferson dice simplemente una representación verbal de la representación visual, esto es la éfrasis. Por otra parte, Klaus Kleber menciona que la éfrasis es la representación verbal de un texto real o ficticio compuesta de un sistema sígnico no verbal. Aquí quiero precisar dos elementos que son de interés. Primero, la relación sistemática de signos y la representación. ¿Por qué? Porque esta relación sistemática de signos va a generar un nuevo texto que es denominado texto ekfrático. Y aquí se van a crear y derivar distintas relaciones que van a marcar una índole de intersemiótica de ambos textos. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que la éfrasis parte de una intertextualidad. ¿Por qué? Porque esta es una subdivisión de esta teoría. Bueno, la éfrasis se ha estudiado después de la segunda mitad del siglo XX en múltiples formas, en múltiples discursos, desde la música, la literatura, y aquí podemos ver tanto la retórica, la literatura, las novelas, los poemas. Y particularmente para este estudio queremos ver cómo se hace la éfrasis filmográfica, por lo cual voy a mencionar a 5 autores que es muy interesante su estudio a partir de su alcance y la forma sistemática en que realizaron una metodología y un método en torno a esta teoría. Bueno, primero, Tamar Jacobi, es como que precursor, iniciador de esta éfrasis y los estudios, hace un modelo ekfrástico que tiene dos características simplemente, lo que es la alusión y lo que son los símiles. Este modelo se puede aplicar tanto a la literatura como al cine. Por otra parte, Valéry Rubila hace un modelo ekfrástico que se compone de dos partes. Primero, el primero hace alusión a un modelo escalar. ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí va a marcar lo que es el grado en que una obra plástica, es decir, una pintura, va a aparecer en un filme. Y aquí va a mostrar va a estudiar lo que es la selectividad, la representacionalidad y una dialogicidad. Por otra parte, en la segunda parte de su modelo, hace alusión a la éfrasis en la que se va a suscribir a dos categorías. En esta parte es la representatividad y la asociativa. Bueno, el siguiente teórico es Dana Pulto. Ella se circunscribe a lo que es a la teoría intertextual. Y en este caso apunta su estudio hacia lo que son las citas intermediales. ¿Qué quiere decir con esto? Que ella simplemente quiere ver la forma en que se cita las pinturas en las películas. Quiere ver cuál es su contexto, cuál es su intensidad. Y no solamente quiere hacerlo de manera cualitativa, sino también cuantitativa en torno a qué tanto aparecen las pinturas y cómo son y cómo se van a reflejar en una película dentro de su narración. En todo eso, ella divide 16 categorías para hacer ese estudio ekfrástico. A lo cual las más sonadas y las más importantes, acorde con ella, es la alusión de la pintura y cómo se puede insertar dentro de una narración y los filmes que van a hacer alusión a un artista de forma biográfica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tanto van a aludir a la vida del artista, sea una persona que realmente ha vivido o sea un artista ficticio que pueda hacer mención o que pueda aludir a otro en una corriente distinta? Por otra parte tenemos a Henry Plate, que señala que las citas fílmicas
van a transferir información y se van a apropiar de la imagen. Esto es muy interesante porque simplemente dice, una pintura que, no simplemente dice, sino menciona que es una obra, una pintura que es bidimensional. Todos vemos una pintura bidimensional. Y entonces, al momento de insertarse al texto cinematográfico, va a tener otra connotación. Va a tomar un entorno tridimensional donde no solamente va a tener un punto de vista de el lector, del espectador, sino va a tener un punto de vista que se va a derivar del director o del fotógrafo y va a suscribirse a lo que quieran mostrar con la imagen de la pintura y la narración. Y también mostrar cómo va a estar inserta esta imagen dentro de otros objetos que van a estar presentes en un mismo medio, en una misma escena dentro de un mismo cuadro. Por su parte, Laura Steiger menciona que hay tres categorías importantes para hacer un estudio significativo de lo que son la éfrasis fílmica. Para esto, primeramente, ella aborda lo que es la éfrasis de atribución. Aquí se describe lo que es cómo van a ser insertas las pinturas, cómo va a ser esta alusión, y simplemente menciona que puede ser una asociación mínima, solamente que se vayan a mencionar alguna pintura, o que van a hacer una alusión directa a la pintura, en la cual va a tener una importancia significativa dentro de la narración del filme. La segunda es una éfrasis representativa. Aquí las imágenes, es decir, las pinturas, toman otro carril, otra característica. Simplemente es muy importante la obra plástica dentro del filme. ¿Por qué? Porque va a aludir a la narración o simplemente para describir la personalidad de un personaje que esté en la película. O sea, en este caso no van a ser simplemente obras que van a decorar lo que es el escenario, sino van a tomar una importancia y una significación dentro de lo que va a pasar en una secuencia. Bueno, antes de aplicar lo que es la éfrasis fílmica a una película, yo pienso que es muy importante remitirnos a lo que es los componentes que van a hacer una película, o sea, de los cuales van a tener una historia en la cual se va a remitir lo que es nuestros acontecimientos que van a plasmar una historia. Entonces, una película consta de trama y discurso. En este caso, estas van a tener significaciones visuales y sonoras. Dentro de la narración, esta tiene tres signos. Primero, lo que es el carácter simbólico, el carácter icónico y el carácter iconoclástico. Aquí el que nos es de interés para lo que son las obras de arte, las obras pictóricas, son los signos icónicos. ¿Por qué? Porque si las obras plásticas se van a insertar dentro de un discurso, estos van a ser objetos representados que van a tener una cualidad y una dimensionalidad cualitativa. Para esto es muy importante hacer mención que muy difícilmente una pintura va a estar presente en toda la película. Es decir, es muy difícil que aparezca en cada secuencia, por lo cual tenemos que descomponer la película en secuencias e incluso en escenas y probablemente en imágenes. ¿Por qué? Porque es muy probable que esa pintura solamente vaya a ser significativa dentro de una escena o una secuencia y no toda la película. Bueno, para dar comienzo a lo que son la aplicación de la éfrasis fílmica, quisiera mostrar esta película que es La sonrisa de la Mona Lisa, de Michael Newell. Aquí el personaje de Julia Roberts es una maestra de historia del arte que quiere mostrarle a sus estudiantas lo que es la obra de Van Gogh. Y bueno, particularmente en esta secuencia, en esta imagen que les muestro, tiene la obra de Los girasoles. Los girasoles que después va a pasar a La noche estrellada, ambas de Van Gogh. Y aquí tiene un carácter alusivo directo a lo que es esta obra del autor.
Y por otra parte, esta misma imagen puede tener una doble éfrasis. ¿Qué quiero decir con esto? Que como dijo Pelot, puede hacer alusión a la biografía del artista. ¿Por qué? Porque después de que muestra la noche estrellada, hace alusión a lo que es la vida de Van Gogh. ¿Por qué? Porque muestra su autorretrato. Y entonces se pone a pensar, les pregunta, ¿cómo fue la vida de este autor? 60 años después, ¿qué representa a este autor? El segundo ejemplo, vamos a ver lo que es la película El Dragón Rojo, de Blade Runner. En este caso, el personaje de Ralph Fiennes tiene un gran tatuaje, pero no solamente una imagen que pueda decorar su espalda, sino esta imagen es un retrato, va a ser un inserto de la pintura de el gran poeta romántico y pintor William Blake. Esta obra en particular se titula El Gran Dragón Rojo. Entonces podemos decir que esta éfrasis tiene una índole de representatividad. ¿Por qué? Porque va a ser, primero, dentro de la narración se va a describir más, va a tener un detalle mucho más profundo, y además esta imagen no solamente va a adornar lo que es la narración o su espalda, sino más bien va a tener diferentes circunstancias e índoles que van a particularizar el comportamiento de este personaje y que van a estar inmersos este comportamiento dentro de la narración del filme. Como último ejemplo, quisiera mostrarles lo que es la película, el cortometraje Guernica de Alain Resnais. Aquí se puede ver insertos de la obra de Picasso, Guernica, y vamos a ver lo que es, va a decorar y a anunciar lo que es el retrato de lo que fue el ataque nazi sobre el pueblo de Guernica, y va a mostrar lo que fue la violencia y las atrocidades que se hicieron en ese fenómeno bélico a partir de ciertas imágenes de la obra El Guernica. Este ejemplo es muy importante. ¿Por qué? Y significativo, dado que aquí sí vamos a ver lo que son dos discursos. El discurso cinematográfico, que va a tener un narrador en off, y el discurso pictórico, que va a mostrar la obra del Guernica a partir de ciertos insertos de partículas, de fragmentos de la obra. Y simplemente todo esto para ilustrarnos qué es lo que está pasando dentro de una narrativa. Entonces, aquí podemos ver que el análisis ekfrástico no solamente es de carácter cualitativo, como muchas veces se mencionó, sino también cuantitativo. ¿Por qué? Porque podemos ver el número de citaciones que se hicieron y todas estas citaciones en función de lo que estaban representando en la obra y cuál fue su significación en cada momento. Bueno, antes de pasar a lo que es la éfrasis en la bibliotecología, sí quisiera hacerles mención de cuáles fueron las limitantes que yo encontré con la éfrasis y su lectura. Bueno, dado que no todas las películas, obviamente, tienen pinturas o hacen alusión a un objeto plástico, son menores las alusiones que se pueden encontrar dentro del gran entramado de filmes que existen. Pero eso no le resta la significatividad que tiene la lectura de la éfrasis al realizar una lectura. Entonces, pasando a lo que es la éfrasis y la bibliotecología, sí puedo decir que la éfrasis es otro medio de lectura para las imágenes. ¿Por qué? Porque va a transmitir información a partir de su texto ekfrástico. En este sentido, la lectura va a ser tan enriquecedora como sea la competencia del lector, porque esta obra puede dar cabida a lo que es otras obras del mismo autor, a otras corrientes, a otros movimientos que se dieron en ese momento, e incluso a muchos contextos que surgieron a partir de las obras, o pueden quedarse simplemente en una pintura ornamental del escenario. Entonces, por eso sí menciono y reitero que es muy importante la transmisión de información que se puede derivar de esta información, dado que se produce un doble conocimiento. En este caso, el conocimiento que es por sí mismo de la pintura y de la obra cinematográfica, y el conocimiento que se va a derivar del lector o espectador.
Entonces, en conclusión, sí quisiera mencionar que dado el gran entramado de imágenes que tenemos actualmente en esta iconósfera, sí es de interés e importancia para el campo bibliotecológico que incursionemos en nuevos métodos, en nuevas técnicas para poder ver, analizar las películas, para poder leerlas y poder comprender, no solo, bueno, poder comprender desde distintos puntos de vista lo que es una obra cinematográfica y una pintura. Bueno, gracias. Muchas gracias, Luis. Nuestro siguiente participante es Emilio Chapela Pérez. Me voy a permitir leer un poco la reseña de nuestro ponente. Realizó estudios de matemáticas y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Estudió arte en el Centro de la Imagen en la Ciudad de México. Es becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ha contado con diversos apoyos de la misma institución, como es el Programa de Residencias Artísticas en el Extranjero, Coinversiones Culturales y Jóvenes Creadores en el 2003. Actualmente cuenta con una beca de la Fundación Colección Jumex para la publicación de un libro, el siguiente año, sobre distintos proyectos artísticos que investigan sobre libros y bibliotecas. Fue artista residente en el ISCP de Nueva York en el 2007 y en el Nienstraße 40 en Berlín. Ha expuesto de manera individual en la Galería Gallica de Milán, en la Enrique Faria Fine Art de Nueva York, en la Sau Gallery de Ottawa, en la Galería 11x7 de Buenos Aires y en la Nienstraße 40 en Berlín. La propuesta artística de Emilio Chapela se distingue por un marcado interés hacia la historia y los mecanismos de los medios de comunicación y cómo dichos procesos impactan en la sociedad. Chapela cuestiona nuestra relación con las herramientas tecnológicas como los libros, las bibliotecas, el Internet y sus redes sociales, puntualizando algunas de las interacciones complejas inherentes en la sociedad. Bueno, vamos a escuchar entonces la participación de Emilio Chapela, titulada ¿Dónde y cómo morirán los libros?, la obra Requiem. Bien, pues bueno, les voy a presentar, les voy a platicar sobre una exposición que pueden ver ahora, va a estar hasta enero, en la Sala de Arte Público Siqueiros, en Polanco. Les voy a platicar un poco de la obra, cómo la conceptualicé y cuáles son las preguntas que me parecen importantes, ¿no? O las preguntas que yo me hice para realizar la obra, ¿no? La otra cuestión es, yo soy artista, me paro desde ese punto y creo que las preguntas se hacen de una manera distinta, quizá a lo que se hacen en bibliotecología o en otros aspectos académicos. Quizá esto es una apología por si hay unos disparates por ahí, ¿no? Como este es un poco como me gustaría que la exposición, no solo lo que digo hoy, sino lo que van a ver de la exposición debe ser leído como preguntas, ¿no? Todas. Es lo que me interesa un poco, ¿no? Bueno, están viendo aquí la instalación. Les voy a ir platicando conforme avancen las imágenes. El museo invita a los artistas, de manera en general, a trabajar con el acervo de Siqueiros, su acervo personal, ya sea las entrevistas que tienen radio, programas de televisión y también con la colección de libros, ¿no? Entonces me invitaron a trabajar con los libros, porque ya había un antecedente donde yo trabajaba con bibliotecas y libros. Entonces, bueno, el primer paso fue darse un clavado a la biblioteca de Siqueiros, que es una biblioteca muy particular, tiene pocos títulos, relativamente, 2.600 títulos, porque hay una parte que no está bien clasificada, entonces no se sabe el número exacto. Es una biblioteca que está todavía clasificada de acuerdo a él, a cómo lo hizo él,
¿no? Está en 3 grandes grupos: política, arte y varios, ¿no? De principio me pareció muy interesante que pues, ya esa decisión de clasificación habla de Siqueiros y del orden, de importancia de las ideas, ¿no? En varios cabe todo lo demás, ¿no? Y lo demás, bueno, lo único que vale la pena es política y arte, ¿no? Y esa es la primera cosa que me llamó la atención. Entonces quise, como en la obra, representar digamos, esa decisión de clasificación. Entonces, ahorita están viendo en azul, rojo y amarillo los libros, esa clasificación. Azul es arte, rojo es político y amarillo es varios. Pero para entender bien lo que hice, se me está olvidando decirles algo muy importante. Yo decidí hacer una réplica de la biblioteca. Entonces, me di cada uno de los libros y hice una réplica en MDF, que es un derivado de la madera, y que potencialmente pudiera ser un libro, ¿no? O sea, de este material podríamos hacer libro. Madera, papel, de alguna manera se pueden volver equivalentes. Y hice esto para estudiar la estructura con la que está clasificada, pero también para poderla reordenar, también para poderla, en términos teóricos, para poderla hablar de si es obsoleta o no, para poderla matar, o sea, para hacer lo que yo quisiera, es hacer una réplica para poder jugar, ¿no? Y pensar sobre los libros. Bueno, entonces regreso un poco al tema ya hice una réplica de cada uno de los libros. Cada uno de estos libros tiene el código que la gente del museo ha decidido usar para clasificar, ¿no? Y bueno, entonces ahora están viendo los libros en azul, son arte, los libros en rojo, política, los libros en amarillo, varios. Aquí vemos un detalle, ¿no? Y vemos el azul, que todos estos libros son de arte. Uno puede agarrar cualquier libro, ver el código, subir a la biblioteca de Siqueiros y van a encontrar como su equivalente, ¿no? Su equivalente real, ¿no? Y están viendo otra clasificación de color, como una categoría de alguna manera, que esto ya fue una cosa que a mí me llamó la atención, la cantidad de idiomas distintos en los que estaban escritos estos libros, ¿no? Muchos porque Siqueiros coleccionaba primeras ediciones de textos de socialismo y comunismo en su idioma original por una cuestión de coleccionismo, más que para leerlos, ¿no? Y además porque tenía amigos artistas que le mandaban su catálogo en serbio, en ruso, ¿no? Como digamos la comunidad artística, como a modo de regalo. Entonces hay unos textos rarísimos, ¿no? Primeras ediciones valiosas, hay otros libros donde él dibujó y pintó, digamos, es una cosa muy rica, pero yo decidí visualizar el idioma, o sea, la temática, el idioma, ¿no? Entonces, de alguna manera en la mente uno puede reorganizar la biblioteca, puedes agarrar, bueno, ok, voy a agarrar todo lo japonés, que es política, y lo junto, nada más juntando colores, ¿no? Finalmente. Y, bueno, acá hay más tomas. Aquí está de cabeza, bueno, ladeado aquí creo que le puedo mover, para que lo vean bien. Es el proceso de trabajo donde el que se clasificó, ¿no? Se tuvo que agarrar viniles de plástico y los colores disponibles, asignarles un color, ¿no? Entonces aquí tienen búlgaro, ruso, italiano, polaco, húngaro, alemán, etcétera, ¿no? Hay todos esos idiomas, ¿no? Yo no tengo mucha experiencia en bibliotecas, no sé si esto es muy común o no, a mí me llamó la atención, ¿no? La idea antes de entrar como a los detalles más conceptuales que me interesa, de los que me interesa hablar hoy en términos del libro, me interesaba no solo ya hacer el comentario respecto al modo de pensar de Siqueiros, sino empezar a hablar de las bibliotecas, de los centros de documentación, empezar a cuestionar cosas que para mí eran importantes. Entonces decidí que hacer esta biblioteca es una biblioteca de libros que no se pueden leer porque no fueron escritos, ¿no? Son pedazos, bloques de madera. Pero además este espacio de biblioteca
que transformé el espacio de galería en una especie de biblioteca, no te puedes sentar en las bancas, ¿no? Porque son muy frágiles. Tampoco puedes leer nada, no puedes, digamos, es inaccesible, ¿no? Es inaccesible. Entonces me interesaba decir, bueno, levantar la pregunta de cómo deben ser las bibliotecas hoy en día, cómo deben ser los centros de documentación, ¿no? Me recuerda a mí mucho esta biblioteca, un poco la idea era pensar en estas pequeñas bibliotecas, quizá que están en el parque por ahí, y que están un poco olvidadas, ¿no? Y ahí entro a la siguiente parte. Pareciera como que estos son los cuerpos olvidados de los libros, ¿no? Y bueno, ahí se ve un poco el código, ¿no? El código es el 0056 y solo es un número, bueno, V de varios, ¿no? Eso es como los tienen clasificados en la biblioteca. Entonces, bueno, lo que me interesa ahorita es, me voy a aventar como a hacer una metáfora que funciona, creo, para entender esto. Y es comparar un poco el libro con el alma y el cuerpo, ¿no? Con esta dicotomía con mucha historia, digamos, ¿no? Y lo que a mí me parece es que el proceso de digitalización, finalmente, es como un proceso de desprendimiento del texto, ¿no? O del alma, ¿no? Y este texto se vuelve digital o se va a la nube, que también hay otra referencia, ¿no? Como a esta cosa inmaterial, ¿no? Y finalmente el libro permanece como un cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando los libros se digitalizan? Entonces el texto asciende y el cuerpo del libro se queda ahí, ¿no? Entonces, siguiendo un poco esta metáfora y conectándola con lo que hemos hablado del aura y la importancia de esto, yo identifico el aura del libro con sus propiedades materiales, ¿no? Cuando nosotros referimos mucho a que nos gusta leer por el olor de las páginas y por el sentimiento en las manos, y yo creo que todo eso tiene que ver con el aura del libro, ¿no? Y con la digitalización desaparece esto, ¿no? Finalmente el libro se vuelve como inmaterial, y ceros y unos, y se vuelve ahí es la reproductibilidad ya en su extremo. Entonces, yo diría que el escáner es como la peor pesadilla de Walter Benjamin, ¿no? Y donde se pulveriza el aura, ¿no? Para mí ese era el como de lo que yo quería hablar, era de ese momento en esta exposición. Además de lo de Siqueiros, ya en una cuestión de mi propuesta artística, era hablar como de esta relación del cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, pasamos a una segunda parte de este centro de documentación inaccesible, que es que, digamos, al estudiarla, al darme un clavado en la biblioteca de Siqueiros, encontré que en el proceso de digitalización, que llevan 2 años haciendo un proceso de digitalización, encontré errores de escaneo, ¿no? Es curioso que también quieren digitalizar esto en imágenes, no con reconocimiento de texto, porque quieren mantener todos los brochazos que dio Siqueiros. Son además libros que tienen muchas imágenes, hemos hablado de eso también hoy. Entonces, donde es muy importante que eso prevalezca en el documento digital. Entonces se usaron unos escáneres como muy sofisticados, pero que fallaron mucho, ¿no? En un primer proceso. Entonces, lo que están viendo aquí son errores de escaneo. O sea, hay un cabezal donde debe bajar, fotografiar el libro, digamos, dentro de los márgenes, y aquí falló, no bajó, y entonces se ve toda la manipulación humana de los libros, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante porque es como, otra vez es algo inaccesible. No podemos leer el libro, porque esto no es el texto, no es el alma, y tampoco tenemos el libro ya, no tenemos como el objeto físico. Entonces es como una especie de error en la traducción, ¿no? Y me parecían muy interesantes, ¿no? Aquí hay un poco arriba, también se ve un poco el proceso humano de la clasificación. Y hay otra cosa que me gusta mucho también, es que los libros están siendo manipulados con mucho cuidado, como
como si fueran estos especímenes ¿no? Como alienígenas, ¿no? Un poco, ¿no? Como... Y bueno, también hay una cosa muy interesante que también habla del autor, digo, del coleccionista, o sea, de Siqueiros, ¿no? Este es un libro de Matías Geritz. Hay otros libros que en Los Errores se puede leer cuando estuvo encarcelado. Entonces también hay, digamos, sí hay algo de información, pero no es un libro y tampoco es el alma, ¿no? Entonces me interesaba mucho ese momento, ¿no? Esto también un libro vacío, ¿no? Finalmente como siendo digitalizado. Voy a pasar un poco a lo que les hablaba del aura y de cómo el escáner metafóricamente, ¿no? Pulveriza el aura, ¿no? O es el momento donde quizá el libro muere. Y yo le llamo a la exposición Requiem, y no es porque yo tenga una postura. Yo no creo en que el libro vaya a morir, el libro de papel, ni estoy anunciando su muerte, ¿no? Es una reflexión, ¿no? En términos de Requiem, finalmente, pues, es la misa, ¿no? Cuando uno muere, y finalmente, bueno, si sean cristianos o no, la figura, yo no lo soy, pero la figura del alma desprendiéndose, bueno, es una cosa filosófica, ¿no? Una parte importante de la exposición en un video donde grabo el escáner, ¿no? Hago una película grabando la luz moviéndose de un lado para otro, ¿no? Entonces, y se va volviendo una cosa abstracta, geométrica, pero es como un poco hacer un homenaje a este momento donde el libro se muda al mundo digital, ¿no? Entonces, bueno, aquí al escáner también le puse prismas y como muchos tipos de espejos y cristales como para hacer unos efectos, ¿no? Más interesantes. El sonido de la pequeña película es también el sonido del escáner, también siendo modificado con procesos también de abstracción, o sea, es una especie como de composición contemporánea utilizando el micrófono, que yo no hice otra persona, ¿no? En colaboración. Por ejemplo, es un momento como climático del video, donde la luz casi llena toda la pantalla, ¿no? Y bueno, todo esto era parte como del centro de documentación, como centro de documentación inaccesible, ¿no? Entonces, un poco la idea, hay muchos niveles, ¿no? En los cuales yo pensé y me gustaría como extender las preguntas que se pueden pensar, ¿no? Uno era el cuerpo, el alma, qué sucede con el texto en el mundo digital, qué sucede en el mundo del papel, pero también olvidando que es muy necia ya la discusión a mi gusto de la preferencia, de yo prefiero leer en esto o en otro, ¿no? Como que de alguna manera todos sabemos qué preferimos y todos sabemos que los soportes alteran la experiencia, pero para mí era un poco tratar de profundizar un poquito más en el tema y reflexionar, ¿no? Y una de las cosas que me parecen también interesantes, que también hemos hablado hoy con respecto al aura, ¿no? Es que siento en el mundo del libro de papel existe mucho más este culto de regresar al rito inicial de la escritura. Las primeras ediciones son las más valiosas, ¿no? En el mundo digital, como ya son ceros y unos, estamos hablando que quizá lo valioso es lo más nuevo, ¿no? Estamos buscando la actualización, el último que se ha escrito. Eso es lo que nos importa, ¿no? Porque ya no hay esta relación con lo material, ya no hay esta relación romántica, ¿no? Y quizá estemos viendo el inicio de una... O sea, yo creo que es posible que en el mundo digital hay una revalorización del aura, ¿no? Ya veremos cómo si sucede. Si no sucede, quizá estos errores de escaneo que les hablo, me parece que empiezan a como quizá tener como una injerencia en eso. Y no sé, la idea, algo que se dispara un poquito de esto, pero la idea del error, del glitch en digital, pues es el accidente se empieza a volver también una cosa interesante, ¿no? Y finalmente creo que
de lo que trata mucho mi trabajo de bibliotecas es de una pregunta que tomo desde la imagen, desde lo que se ha hablado hoy, que se ha hablado del libro que es imagen, o la imagen que es libro, la portada que se vuelve libro, ¿no? Para mí ahorita es preguntarme si el índice puede ser un libro, nada más el índice, nada más el título, nada más el código de clasificación, ¿no? Y creo que es todo. Okay. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la última exposición de esta mesa. Le tenemos a la maestra Catalina Pérez Meléndez. Ella realizó estudios de licenciatura y maestría en bibliotecología y estudios de la información. Cursó también el diplomado de estudios de arte en la Universidad Iberoamericana. Actualmente trabaja en el Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM como técnica académica, donde se especializa en la gestión de libros electrónicos. Y bueno, también forma parte del seminario Pensamiento Teórico Bibliotecológico que dirige el doctor Guillermo Alfaro. El título de su presentación es El peregrinaje textual de la imagen, la intermediación del lenguaje documental. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer para los integrantes del seminario su presencia. Yo siempre empiezo con una especie de advertencia. Me voy a curar en salud, soy una novata, entonces también lo que hemos estado realizando pues es un trabajo de investigación en proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues consideraría eso antes de platicar, ¿no? A partir de anteriores acercamientos que he realizado sobre la dimensión documental del cartel, he reconocido gradualmente que el estudio de cualquier imagen en ámbitos ajenos se origina bajo paradigmas concretos que llegan a ser el fundamento para los métodos y los modelos de análisis de las imágenes. Esto, por supuesto, se clarifica de forma espontánea, no se clarifica de forma espontánea y explícita, pero puede apreciarse una vez que se observan los modelos en la aplicación. Por otra parte, he de reconocer que ha sido un viaje no sin dificultades y que recién está tomando velocidad, pero no ha sido del todo infructuoso porque me ha conducido en dirección a este seminario, a probar algunos métodos de análisis y a formular algunos cuestionamientos. Voy a iniciar con algunos cuestionamientos y después voy a mostrarles una prueba que hice de un método. Naturalmente, el viaje me ha llevado a la búsqueda en la disciplina de paradigmas postulados sobre imágenes. En bibliotecología contamos con algún paradigma respecto a las imágenes como objeto de estudio. Podemos suponer que no existe tal cosa dado que nuestro objeto de estudio es otro. Entonces, yo también utilizo esto, se trata de una pregunta retórica. La razón de que ustedes estén aquí hoy es porque tal vez se han hecho la misma pregunta o están aquí por curiosidad o para saber qué queremos decir con giro visual en bibliotecología o también para ofrecer respuestas. Mi interés en esta reunión es compartir algunas reflexiones en torno a la dimensión documental de las imágenes y sobre las prácticas relativas al análisis documental. Por lo tanto, no mencionaré aspectos sobre la descripción física de los dispositivos de las imágenes. Desde el seminario partimos de un diagrama conceptual propuesto por el doctor Alfaro para abordar la lectura de la imagen como un objeto límite de conocimiento. Con esto queremos decir que no se ha visualizado como materia de estudio. Enlazado a este concepto, retomo otro que forma parte del diagrama, el de distorsión cognitiva, para indicar que ésta se manifiesta como dificultad al describir objetos e imágenes de la esfera de la cultura visual en el quehacer cotidiano de la catalogación, donde yo me muevo. La distorsión cognitiva se irradia en varias fases en dicha práctica. En términos generales, se observa en la configuración de la imagen bajo el esquema de registro textual y bajo los términos en cómo se organiza este. El telón de fondo de esta configuración es el pensamiento polarizado respecto a la manera de considerar a las imágenes bajo una oposición binaria frente al texto.
Basado en una supuesta primacía y triunfo de los modelos textuales por encima de los componentes visuales, el texto tiene un mayor valor como conocimiento. Tal vez esto no es vigente ya. A la vez, esto lo podemos identificar como un fenómeno del determinismo lingüístico, herencia de nuestra cultura escrita, ennoblecida con el proyecto del enciclopedismo y validada históricamente desde los agentes institucionales, llámese academias, departamentos de catalogación, hasta la práctica cotidiana. No obstante, es difícil sostener la idea absoluta de la oposición binaria texto-imagen, cuando observamos que la creación de recursos con una naturaleza convergente ha fracturado gradualmente esta oposición. En palabras de Nicholas Morsev, la vida moderna se desarrolla en la pantalla. Estamos llenos de pantallas. Solo hay que navegar en el espacio digital para notar el crecimiento exponencial de la creación multimedial de los objetos mixtos. Nuestro acercamiento hacia las imágenes está mediado por el lenguaje escrito y como disciplina no somos los únicos que requerimos de este. Hasta más temprano, escuchamos a la doctora Anguiano que pues también utiliza, como nosotros, el lenguaje escrito, ¿no?, para abordar las imágenes. La intermediación textual en sí misma no se trata de un inconveniente, dado que es la forma más factible hasta ahora para representar a la imagen cuando no está presente, si no hablamos en términos tecnológicos, claro. El lenguaje documental es la herramienta que se utiliza para representar el contenido temático de un recurso. Se trata de un lenguaje artificial cuya intención básica es ofrecer puntos de acceso temáticos a un recurso. En especial, en la práctica nacional, se ha preferido los lenguajes documentales que tienen como guía rectora el control y coordinación de la representación. La intermediación documental puede observarse en dos principales contextos de práctica en los que se mueve la distorsión cognitiva. Uno es el análisis documental que se elabora en las colecciones especiales y del cual hay que señalar que en la realidad laboral llega a ser limitado como campo de acción para el perfil de los bibliotecólogos, dado que se infiere que perfiles más especializados están mejor capacitados para llevar a cabo dicha tarea, en el caso de que exista perfiles. El otro contexto puede suceder en una biblioteca con una tradicional colección de libros, donde se identifican algunas fases de distorsión cognitiva cuando se debe realizar la descripción temática de los recursos textuales que tratan sobre imágenes, y también cuando se requiere representar a un recurso impreso conformado mayoritariamente por imágenes. Al dilucidar la práctica en este segundo contexto, salen a flote algunas circunstancias que conviene mencionar. En algún poema, Borges enaltece la figura del bibliotecario cuando menciona que ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso el arte de la crítica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Este talento es menos realidad hoy en día cuando los procedimientos de la catalogación por copia permean la actividad de catalogar. Cotidianamente el catalogador está habituado a dos actividades. Por un lado, a reproducir lo que otro agente ya analizó previamente a través de la catalogación por copia, y cuando esto no es posible, se debe limitar, por cuestión de productividad, a la catalogación guiada a partir de una lectura superficial de ciertos elementos, llamados por Gerard Jonet como los paratextos que forman parte del umbral de un libro. Aunque él se refiere a los textos literarios, aludo a ellos porque la mayoría de los libros cuentan con elementos textuales y gráficos que presentan al núcleo de una obra. Hace una hora tal vez alguien preguntó más bien sobre la angustia que le generan solamente abordar estos paratextos, ¿no? Entonces es algo que se vive continuamente en el momento de catalogar. En estas actividades es posible mirar otra fase de distorsión cognitiva. Por un lado, cuando al abordar un recurso se distingue que no cuenta con la estructura paratextual habitual y se torna en un objeto límite de conocimiento. La catalogación por copia puede generar otras distorsiones a las que volveré más adelante. En definitiva, los catalogadores contamos con una mejor preparación cuando se necesita identificar fuentes de información textuales. Si una imagen no está acompañada de una modulación paratextual que lo explique explícitamente, nos encontramos con un obstáculo.
No sabemos que podemos leerla y tampoco conocemos los métodos y herramientas para hacerlo. El viaje para comprenderla parece que exclusivamente lo pueden hacer los acólitos de la imagen. Analizar una imagen se trata entonces de un viaje a un lugar sagrado. El flujo de las imágenes caracterizadas como protagonistas de la cultura visual que se impulsa a través del entorno digital ha aguijoneado el orgullo omnisciente de los códigos de catalogación que se habían formulado, sí, considerando su existencia, pero sin desechar el atributo de otredad con el que se les etiqueta. El nacimiento de otros lineamientos de catalogación y clasificación creados acorde a la naturaleza de esas imágenes, generados por otros agentes como museos, asociaciones de estudio de recursos visuales, programas y firmas comerciales, ha implicado que desde nuestro ámbito se busquen nuevos enfoques que postulen a las imágenes en términos equitativos ante cualquier recurso de información escrita. En realidad, esto se puede observar como una falsa equidad, dado que se espera que los acólitos de la imagen se alineen a las formas propuestas por las instituciones bibliotecarias. En otra óptica, no maniqueísta si quieren, también se puede pensar que de alguna manera se busca emparejar la distancia con otros modelos conceptuales especializados para las imágenes como las CDWA, el núcleo BRA e Iconoclast, que nacieron reconociendo la naturaleza de las diversas manifestaciones de las imágenes y no son novedad. Tienen muchos años ya en las comunidades de arte y de cultura visual. Volviendo a las cuestiones concretas del análisis documental, uno de los aspectos primordiales es la problemática de definición de las categorías visuales, así como los problemas terminológicos y de conceptos sobre las distintas acepciones de imagen en cada lengua. Al partir del uso de herramientas convencionales para asignar temas como los subject headings de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es con lo que trabajamos normalmente, muchas ocasiones nos encontramos en la encrucijada de servir a las prescripciones normativas antes que al uso de los términos bajo nuestra lengua. El uso del principio de garantía literaria, que hace rato fue mencionado, limita la asignación de los términos cuando no localizamos en los catálogos de autoridad de temas y en las fuentes que acostumbramos a utilizar esos términos. No hay garantía literaria, ergo no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque esa es la norma. Ya se trate del desconocimiento o de la desestimación de herramientas especializadas, se presenta a las imágenes bajo el margen de actuación que permiten los subject headings de la Biblioteca del Congreso y su traducción al español. Ahí, la pertinencia de la interpretación, el riesgo de la sobreinterpretación y la manera de representar la cultura visual, en este caso de nuestra región, se ve modulada por agentes externos. ¿Qué es lo que dicen los encabezamientos de materia o los subject headings de nuestra propia cultura? Las limitaciones se multiplican cuando hemos obviado el asunto de indicar en el análisis documental los puntos de acceso por género o forma y que podrían coadyuvar en una mejor comprensión de las imágenes, dado que es particularmente importante mantener la distinción entre el análisis de la materia, de lo que trata una obra, y del género o forma, lo que una obra es. Los avances en la traducción de los tesauros de arte y arquitectura del Getty Research Institute, realizado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, y la traducción del tesauro para materiales gráficos de la Biblioteca del Congreso, que lleva a cabo desde 2012 recientemente la Biblioteca Nacional de la República de Argentina, son compartidos abiertamente desde el ámbito digital. Es decir, que tampoco estamos en una situación en la que no tenemos herramientas. Las herramientas no llegan a nuestras manos porque, bueno, tenemos un contexto de cultura escrita, tenemos que ir a buscarlas. En este caso, este tipo de herramientas, como estos tesauros, nos redundarían en una mejor preparación para leer las imágenes y llevar a cabo análisis documental en nuestros ámbitos.
Por otra parte, el análisis temático de las imágenes requiere también de la intervención de la alfabetización visual que facilite la comprensión de la cultura visual de forma amplia por parte de los catalogadores. No podemos pensar que solamente la formación de los nuevos es lo que se requiere. También nosotros, los que ya trabajamos en esto, requerimos en cierta manera, una formación. Y esta formación no la podemos conseguir sino bajo nuestra propia acción. Una manera de realizarlo es conocer los métodos de análisis que se instauran en los estudios visuales y en las disciplinas cuyo objeto de conocimiento son las imágenes. Y aquí vuelvo a la cuestión que les comentaba de la aplicación de un método. En este caso, yo aplico el método iconográfico de Panofsky en una situación muy singular. Yo formo parte de un equipo de trabajo que cataloga libros electrónicos. Parte de las colecciones que han llegado son de bibliotecas que tienen fondos antiguos. Una de estas es la Biblioteca Británica. Tenemos alrededor de 400,000 registros, que no solamente se tratan de libros, sino también de material efímero del siglo XVII, del siglo XVIII, etcétera. Entonces, naturalmente me encuentro yo como la primera usuaria de estos registros y naturalmente que también identifico errores como cualquier otro usuario. Esta es la colección de la que les comento. La primera vez que miré el grabado que está descrito en este registro bibliográfico fue por su descripción en un catálogo de la British Library. Esta biblioteca, como otras más en Europa, se ha nutrido de materiales diversos recopilados de distinto origen, por lo que no era extraño observar que la descripción de la imagen era somera. Ustedes pueden ver que dice sin lugar, sin editor y ni nada más abierto el siglo, ¿no? En cuanto a la información de identificación. Y bueno, también el hecho de que esté entre corchetes, nos está indicando que el título fue asignado por un catalogador. La descripción de la imagen entonces era somera y en cierta manera laxa, ya que se fechaba hacia 1600 como anónimo y como fragmento de una obra desconocida. No se indicaba el lugar de publicación y los datos de imprenta. Y en cuanto a la guía temática, o sea, los encabezamientos de materia, se identificaba como la Biblioteca Palatina, Biblioteca Apostólica Vaticana. Es una fortuna, en cierta manera, contar con estas colecciones, porque no solamente se tratan de registros, es una reproducción digital del original. Bueno, en este caso no es del original, sino del facsimilar realizado a través de un microfilm. Bueno, con estas circunstancias yo pude observar y percatarme que, bueno, aunque existía una biblioteca palatina en Heidelberg, esta pues no parecía ser la misma. La Biblioteca Apostólica Vaticana fue integrada en 1623 y por lo tanto al principio no parecía incorrecto identificar al grabado como una representación de tal biblioteca, pero las dificultades comenzaron al mirar detenidamente la imagen y ahí fue que yo inicié a utilizar un nivel del método iconográfico de Panofsky, en este caso la descripción preiconográfica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo lo que hice fue escribir lo que veía de la imagen, ¿no? Entonces, al analizar la imagen como una representación realista, las dificultades comenzaron. Una vez que comparé la información sobre la Biblioteca Apostólica Vaticana, concluí que era muy distinta y que no guardaba relación con las descripciones de esta, ni con las características arquitectónicas de la Vaticana. La siguiente pista que se podía seguir fue la descripción misma del grabado como parte de otra obra. Eso se indica ahí como fragment for unidentified work. Esa sería como que la pista. Por lo que a continuación busqué en otros catálogos relacionados con la British Library.
Afortunadamente fue posible identificar ejemplares en los que ese mismo grabado se reproducía. El grabado se reprodujo como frontispicio de un diccionario de lengua latina. El mismo frontispicio lo identifiqué en las ediciones posteriores de 1678 y 1684. Ahí ya tenía una fecha más o menos para determinar. En las ediciones posteriores de 1693, realizadas por otros impresores, el grabado ya no es incorporado a la obra. Esta especie de investigación o este inicio de investigación simplemente lo realicé por curiosidad, no porque se me hubiera exigido identificar la obra, ¿no? Tanto los ejemplares de 1678 y 1684, el grabado incluye la firma de Sculp R. White, quien fue grabador inglés, pupilo de David Lohan, a quien se considera como pintor y grabador barroco. Al pie del grabado, junto a la firma, también se encuentra una inscripción que la he traducido de la siguiente manera: Apolo recibió documentos imperiales. A saber que el grabado forma parte de una obra escrita, acota en mayor medida su interpretación, de tal manera que se puede confirmar que se trató de un encargo para hacer el frontispicio de un diccionario de latín-inglés. Y aunque la fecha de edición de 1678, en esa fecha los ideales renacentistas ya no tenían la misma repercusión, en el grabado se identifica una anacrónica influencia renacentista. Y aquí está la imagen. Después de realizar textualmente una descripción del grabado, lo siguiente que hice fue el análisis iconológico, es decir, intenté llegar a una interpretación de este grabado. Al tratarse de una imagen concebida para adornar el inicio de un diccionario de latín, no se encuentra discorde elevar la cultura clásica a través de la transmisión escrita, pues una biblioteca es el espacio en donde se ha concentrado y recuperado el saber clásico. Representarla como un monumento enarbola el papel de la cultura escrita y los ideales por el cultivo del hombre a través del conocimiento secular. Al observar en primer orden la referencia a Augusto, que se encuentra en el busto que está en medio, da la pauta para considerar que el grabado hace honor a las antiguas bibliotecas romanas, en especial a la biblioteca Apollinus Palatini, que el emperador mandó a construir en el Palatino junto al santuario de Apolo. La existencia de dicha biblioteca se sabe por otros autores como Ovidio, Horacio y Tácito, y se conoce que fue llamada también como Biblioteca Palatina. Las bibliotecas romanas tienen una función pública, es por eso que la distinción en el medallón de la Biblioteca Palatina, homenajeando al Senado y al pueblo romano, subraya el carácter público para el ciudadano, aunque aunado a ello se encuentra el hecho de que en la representación de Guay no se dibujen puertas a manera de alusión a un lugar abierto que invita a que se entre a él. Pero también no hay que olvidar que una biblioteca ha significado un símbolo de poder desde el Imperio Romano. La monumentalidad de las bibliotecas renacentistas como la Vaticana, la Laurenciana y Ambrosiana y el Escorial, entre otras, fueron el modelo para las concepciones y construcciones posteriores durante los siglos XVII y XVIII. Gabriel Naudí, en sus consejos a las bibliotecas, menciona que no existe ningún otro medio más honesto y certero para adquirir gran renombre entre los pueblos que levantar bellas y magníficas bibliotecas dedicadas al uso público. No obstante, este grabado tampoco se trata de una reconstrucción realista de la biblioteca en el Palatino, pues se supo de los vestigios del templo de Apolo hasta el siglo XIX. En mi apreciación se trata más bien de una idealización que conjuga la idea de una biblioteca pública romana con las bibliotecas monumentales renacentistas. La composición de Guay integra elementos como inscripciones, bustos y el medallón para aludir a la cultura latina desde una representación renacentista. Por tanto, la función del grabado puede ser emblemática, y en este caso, la representación temática que se ve en el registro bibliográfico, pues es errónea, es limitada, ¿no? No se trata de la Biblioteca Apostólica Vaticana, y bueno, pues tal vez el tema de bibliotecas en el arte, pues puede ser interesante, pero puede haber otros temas, ¿no? Estos son algunos de los límites que se imponen en el momento de la práctica de la catalogación, cuando no
no pasamos de los paratextos. Y también, bueno, pues en las circunstancias normales, pues nos vemos limitados, no tenemos tiempo para realizar este tipo de trabajo, ¿no? Es por eso que este registro que se hizo en los 80s, aún no se había identificado el error, porque pues nadie se preocupó por revisar que estuviera correcto, ¿no? El hecho de que estuviera digitalizado, bueno, pues permitía identificar tal error. En este caso, bueno, pues mi intención es hacer un desplazamiento de lo que llamaba la oposición binaria texto-imagen a un paradigma no discriminatorio con ningún recurso, ya sea audiovisual, imagen o escrito, ¿no? Ahorita me he limitado a una imagen bidimensional. Y por último quisiera mencionarles una especie de manifiesto que lancé entre mis amigos en Facebook, con la intención de hacer eco, y tal vez algunos de ustedes lo leyeron. Este manifiesto pues tiene la intención de postular un giro visual en bibliotecología. Dice así: ¿está cansado de que no se estudien las manifestaciones visuales desde la bibliotecología en México? Bibliotecólogos iconófilos se harán llamar los seres que comparten el placer por contemplar las imágenes, por escudriñarlas más allá de los límites que se han impuesto en la disciplina. Los bibliotecólogos iconófilos se comprometerán a decir más de lo que la Wikipedia pueda saber, e ir más allá de lo que Google Imágenes pueda ofrecer. Los bibliotecólogos iconófilos entenderán que el modelo FRBR es ya casi caduco, y por lo tanto respetarán lo que otras comunidades tienen que decir del análisis de las imágenes. Los bibliotecólogos iconófilos fomentarán la discusión sobre las aberraciones interpretativas que se generan con el uso de los encabezamientos de materia. Los bibliotecólogos iconófilos propiciarán la lectura de la imagen en términos equitativos a la lectura del texto. Y por último, los bibliotecólogos iconófilos rellenarán con sus propias ideas este manifiesto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres ponentes. Vamos a dar espacio para preguntas, comentarios por parte del público. Sí, aquí adelante, por favor. Hola, gracias. Buenas tardes. No sé si se escucha. ¿Me acerco? ¿Se oye? Yo me veo igual. Bueno, yo estoy en quinto semestre de bibliotecología aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. Y debo decir que es la primera vez. ¿No se escucha? Pues es que, ¿qué hago? Más pegado. Bueno. ¿Ahí se escucha mejor? Un poquito más fuerte, nada más. Lo que quiero decir es que felicito al seminario porque en 5 semestres yo no había escuchado el libro de arte como el libro artístico. Para que si te acercas precisamente estas cosas de las tecnologías tienen también sus bemoles, ¿no? Si es que... Cierto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy en quinto semestre en bibliotecología aquí en la UNAM. Es la primera vez que yo escucho, veo, visualizo la primera intención por la que yo entré a la carrera. Yo también me dedico al arte, pero accidentalmente tengo que decir que entré a la carrera, no me arrepiento, pero yo lo que quiero es integrar el arte a la bibliotecología, invitar al arte a la bibliotecología, porque hay una tendencia sumamente tradicional de ver la bibliotecología. Se cree que la bibliotecología son libros y no, es mucho más que eso. Entonces, solamente felicitarlos porque es la primera vez que escucho que hay una intención cercana a la imagen, los bibliotecólogos, y crear un espacio un poco más amplio, más visionario, porque lo sentía yo muy limitado. Mis maestros jamás me han hablado de esto. Vengo en mi nombre, vengo porque mi equipo y mi grupo tienen interés, pero no sabían qué era esto. Vine porque una maestra medianamente lo mencionó. Hay algo de la imagen, vayan. Yo dije, imagen, yo tengo que correr a ver eso.
Entonces los felicito, ojalá y lo hagan un poco más amplio, o a lo mejor es una manera de decir, no les voy a decir a nadie porque esa va a ser mi chamba. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, aquí adelante, por favor. Creo que dejaron el micrófono ahí. Se lo llevó Anatolio porque creo que era la pila la que faltaba. Será con esto. A gritar entonces. Pues entonces, O por acá. o si gusta pasar aquí para escuchar. Bueno, invito a la compañera, ahora sí que valga el comercial. Tengo orgullosamente 3 años de ser adjunta de la doctora Catalina Naumi en la asignatura de inización que se imparte en el 8º semestre. Yo soy la encargada del trabajo práctico de esta asignatura y tenemos 3 años precisamente trabajando imagen, particularmente documental histórico. Afortunadamente aquí hay algunos chicos que fueron alumnos en la materia. ¿Y cómo le hemos hecho? Efectivamente, en bibliotecología no es tan fácil. Sin embargo, echándonos algunos clavados por ahí a nivel bibliográfico, encontramos que en España la televisión española, el canal oficial, ha hecho una muy importante inversión porque es muy costoso hacer análisis de contenido, de documento audiovisual, y ha generado experiencias interesantes de las cuales nosotros hemos estado trabajando con la propuesta metodológica que hace María Pinto, que está cristalizada en su texto Indización y resumen de documentos audiovisuales, donde ella retoma precisamente elementos lingüísticos y semióticos y hace una propuesta. Creemos ahorita ya, por la puesta en marcha de esta propuesta, que le falta mucho, pero efectivamente sí ya hay algo en bibliotecología para que empiece a abrir camino para trabajar imagen. Si bien es cierto, hay que reflexionar en todos los aspectos, para nosotros es muy importante aterrizar en una metodología. ¿Por qué? Porque como lo ha señalado la maestra Catalina Meléndez, es lo que nos va a permitir resolver precisamente los problemas que el día a día se trae en este tema. Así que pues quería señalar eso, y yo creo que sería muy interesante que para otra sesión de este mismo seminario se pudiesen abordar ya cuestiones más aterrizadas en términos ya de trabajo bibliotecológico con imagen. Yo creo que en México debe haber gente, tal vez son esfuerzos aislados, pero yo creo que sí habría que, pues ahora sí que convocar, ¿no?, a la gente que ha trabajado con imagen y empezar a empujar todo esto, que en México realmente es terreno fértil para los bibliotecólogos. Claro. De hecho, para abundar en la observación de la compañera, bueno, parte del cometido del seminario de pensamiento teórico bibliotecológico es empezar a reflexionar desde los fundamentos mismos de la disciplina, tomando como ejemplo la imagen, como decía Catalina, como un objeto límite del conocimiento, que no ha sido integrado completamente todavía a la disciplina y que tiene carencias en la forma de abordarlo, ¿no? Bueno, esa es parte de lo que se está haciendo en este seminario y parte de lo que se ha presentado, ¿no? Tenemos aquí una pregunta vía Twitter de Martín Vera para Emilio Chapela, que dice así: ¿cree que la digitalización de dibujos de Siqueiros le quita militancia, transmisión ideológica? No sé muy bien. O sea, sé que
sé que Siqueiros quizás sí hubiera estado enojado, ¿no? O sea, finalmente de su dogmatismo hubiera impedido quizá o hubiera nublado la idea de que quizá la digitalización le quite valor, pero bueno, en ese sentido yo creo que todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿de qué sirve finalmente como el dibujo escaneado en la sala de arte público Siqueiros, del cual nadie sabe, ¿no? Y se vuelve público, digamos, es evidente, ¿no? La reproducción, creo yo, que lo le da fortaleza, ¿no? Y perdón, creo que es que me quedé con una cosa en la idea, entonces me voy a robar la palabra a lo chino, ¿no? Me parece como muy interesante lo que se está platicando en términos de imagen, en el sentido en el que quizá de donde como artista pues estoy acostumbrado, ¿no? a la imagen, o sea, de hecho ha sido a veces lo contrario, el reto es lo contrario, ¿no? Pero entonces me llama mucho la atención y no puedo más que pensar en los mecanismos que usan, por ejemplo, para la catalogación de imágenes en internet, ¿no? Entonces, quizá voy a decir un disparate, ¿no? Otra vez, pero me parece que puede haber mucho que aprender. O sea, yo veo este problema muy concreto que nos presenta Catalina y digo, bueno, ¿cómo podríamos resolverlo, no? Y yo creo que en este tema de la sabiduría de las masas puede haber mucho cómo resolver esto, ¿no? O sea, en internet se hace mucho poner etiquetas o tags, ¿no? Y entonces, bueno, se generan, seguramente es algo que se hará, ¿no? O sea, yo no lo sé, ¿no? Quizás es algo que ya todos saben aquí, pero me llama la atención, se ponen etiquetas y también se hacen a través de la colectividad. Hay una cosa que se llama el Amazon Mechanical Turk, que le pagan un centavo, por ejemplo, a un usuario por le enseñan una imagen, ¿no? Y luego la imagen le dicen, bueno, ¿qué ves? Y entonces, bueno, descripción. Son descripciones mucho más breves, realmente no son análisis, ¿no? Es blanco y negro, amor, o sea, digamos, son cosas muy, 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 muy básicas, ¿no? Pero finalmente esa información se queda ahí y luego un algoritmo en la computadora toma esa etiqueta y entonces, bueno, yo creo en la sabiduría de las masas, ¿no? Entonces quizá haya una manera, ¿no? de hacerlo a través de, ¿no? No solo del análisis de uno o un grupo de especialistas, sino como también Catalina nos dijo, están creciendo el número, o sea, exponencialmente el número de registros, porque pues el mundo es más global, porque además el digital se va a publicar más. Entonces, quizás se necesita una estrategia colectiva, ¿no? Claro. Aquí querían la palabra. Bueno, sí, se escucha. Bueno, soy pastor patrón de la Subdirección de Servicios Especializados de la Dirección General de Bibliotecas. ¿Sí? Ahora, básicamente, los comentarios, me parece muy interesante el enfoque que tiene el seminario. Ahora, hay que reconocer que los seres humanos somos esencialmente visuales, ¿sí? Morfológicamente somos visuales, ¿sí? Por eso pensamos en imágenes, lo soñamos en imágenes, ¿no? Cada vez que estamos, que recordamos en imágenes, ¿no? También. Dentro yo mi experiencia, yo soy psicólogo. Dentro de lo que yo he podido observar, por ejemplo, cuando aplico vocacionales a los jóvenes, veo que normalmente la gente cuando tiene una mayor disponibilidad o habilidad hacia la imaginación, ¿no? Normalmente lee poco o no le gusta leer. Ahora, se han visto, por ejemplo, enfoques de tratar de relacionar lo que son el conocimiento con imágenes, por ejemplo, los mapas mentales, ¿no? Pero también hay que reconocer que dentro de lo real, dentro de lo simbólico y dentro de lo imaginario que tiene la imagen,
¿no? Realmente la gente, digamos, se expresa de muy diversas formas. A veces, bueno, dentro del enfoque cognoscitivista, que es estaba diciéndole a Héctor hace rato que cada vez se habla más de psicología, ¿no? Se está volviendo psicólogo ahora, ¿no? Pero dentro del enfoque cognoscitivista se habla mucho, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Realmente hay una cosa que llamamos en psicología como estructura cognoscitiva, ¿no? La estructura cognoscitiva es aquella estructura que poseemos cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra historia previa. Damos una imagen, pensamos de acuerdo a cómo nosotros hemos vivido esas imágenes, dentro de lo real, dentro de lo simbólico y dentro de lo imaginario, ¿no? Ahora, realmente me parece muy importante que se esté dando, por ejemplo, un peso ahora a lo que es el análisis de las imágenes, ¿no? Pero también hay que reconocer que las imágenes son como los sueños, tienen una estructura y una interpretación, ¿no? Ok, muchas gracias. Aquí, por favor, con Teresita. Bueno, yo lo que quiero comentar, agradezco todo el tipo de presentaciones que hemos escuchado desde diferentes ámbitos y reflexiones disciplinares que están pensando y están trabajando, analizando el asunto de la imagen. Creo que esta es una de las cualidades que tiene el seminario que posibilita la reflexión de la imagen y, bueno, ya en un ámbito especial que es la bibliotecología. Una cuestión que me quiero comentar del trabajo de Chapela, que me gustó mucho y me recordó el cuento de Borges sobre el zoológico chino, ¿no? Y entonces el cuento habla de una clasificación, de varias clasificaciones, por color, por animal, por de dónde capturaron a los animales. Realmente un cuento muy bonito que yo creo que varios lo conocen, y en este sentido la importancia del trabajo que haces, porque es una reflexión de clasificación del autor, ¿no?, por contenidos, donde la hegemonía de la clasificación del autor es la válida dentro de su espacio bibliotecario. No es la propuesta clásica de la bibliotecología, sino es la propuesta del propietario, de quien la coleccionó, y a su vez, bueno, tú cómo interpretas y reclasificas a partir, bueno, de los elementos que tú trabajas, que es el color, la forma, el espacio, cómo tú reinterpretas esta clasificación del autor. Me parece que es realmente una cuestión muy juguetona, sí, muy lúdica, que es parte, bueno, del trabajo de un artista, pero que nos hace reflexionar, al menos a mí, en que la clasificación es una forma de ordenar, que hay formas hegemónicas, ¿no?, y que en diferentes espacios hay diferentes poderes de reorganización de los materiales. Y tu trabajo artístico es uno de estos elementos. Y el otro es, retomo este elemento de los que tú mencionaste, errores del escaneo, que sin embargo también están hablando de lo que Guillermo nos decía en la mañana, del proceso de tránsito. O sea, estamos viviendo un proceso de tránsito entre el texto y la imagen, o sea, cómo el texto también se está digitalizando como una imagen, y se captan estas manos, estos guantes, estas reglas, que no es más que también un elemento que nos marca el tránsito del proceso de digitalización de nuestros materiales, libro, hoja, papel, en
otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me hace reflexionar muchísimo el trabajo que tú presentas y que agradezco que la postura artística nos haga pensar sobre el trabajo que realizamos. Y por supuesto el trabajo que hace Emilio, que nos presenta una forma de acercarnos a la imagen visual, ¿no? De analizarla, la cual yo retomaré para analizar mis mapas en la película del automóvil gris. Voy a ponerme a estudiar esa propuesta que nos está presentando Emilio y bueno, el trabajo que hace Katy y sobre todo el final con el que cierra la postura, pues es una postura política la cual yo también celebro. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Ninguna? Quisiera comentar. ¿A Catalina? Pues esto puede dar para mucho, pero al final de cuentas quisimos abrir el seminario en el sentido de que se generen nuevas posturas y nuevas reflexiones. Lo que estamos haciendo, bueno, pues es basados en investigaciones específicas y responden a un ciclo del seminario. En este caso, es bueno que haga eco y es bueno que desde el ámbito que ustedes estén, de alguna manera modifiquen esta circunstancia en la que se encuentra la imagen dentro de la bibliotecología. Quiero agradecer la presencia de Emilio Chapela porque el hecho de que desde el ámbito artístico se revise o se intervenga las bibliotecas, pues nos da la pauta para pensar que nuestro trabajo es importante y que por lo tanto también nosotros debemos de revisar esos cuestionamientos que nos hacen a través de los objetos de arte. No se tratan solamente de objetos superficiales, tienen posturas y por lo tanto, bueno, pues es importante que esta otra parte, no solamente el tratamiento documental de la imagen, sino también esta parte como postura, como un objeto de creación, nos permita ver otras perspectivas que a lo mejor nosotros pues no consideramos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias Emilio por acompañarnos. También agradezco a Iván Granados, curador de la Biblioteca Alumnos 47, de la Fundación Alumnos 47, por aceptar nuestra invitación tan precipitada, ¿no? Porque, bueno, pues también es otra circunstancia que se dio, el hecho de que, bueno, que estén difundiendo su colección de libros de artista, pues también nos abre la pauta, pues, para pensar de que, pues, sí existen en México libros de artista. Y que aunque no sean parte de nuestra práctica cotidiana, pues es importante empezar a reflexionar, ¿no? Ahora, se consideraba que, pues que no se está haciendo nada concreto, ¿no? Por allá atrás comentaron algo así. Es importante primero revisar las cuestiones teóricas o fundamentales para llegar a la práctica. En este caso, yo lo que intento es ligar esta parte teórica con mi práctica común. En mi práctica común yo no catalogo imágenes, pero fue por una circunstancia que me llegó a realizar eso. Quisiera yo catalogar imágenes, pero bueno, hay limitaciones institucionales que no permiten, ¿no? Entonces, bueno, pues hay manera, cuando hay interés, hay manera de acatar pues esos intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era lo que quería comentar. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminada esta mesa, no sin antes entregarle los reconocimientos a nuestros ponentes. Les pido un aplauso, por favor, para Luis Iturbe, Emilio Chapela y Catalina. Bueno, pues con esto damos fin a la primera sesión de nuestro seminario de pensamiento teórico bibliotecológico.
Agradecemos, por supuesto, al doctor Guillermo Alfaro, a las autoridades del instituto que nos dieron la posibilidad de exponer pues, esta serie de reflexiones que llevamos haciendo desde hace ya bastante tiempo, pues para que sean del dominio de la comunidad. Bueno, pues muchas gracias.